Hola, hoy día hablaremos acerca de algunas ideas en relación a este concepto tan amplio, vasto y enriquecedor que es la escritura. Bien, la escritura es un proceso, como se señala aquí, que involucra varios momentos, fases y criterios que debemos tener en cuenta al momento de escribir, sobre todo cuando vamos a producir un texto académico. Generalmente, cuando hablamos de texto académico, partimos de un primer momento, que es la revisión de fuentes de información. La revisión de fuentes de información consiste, en primer lugar, la delimitación, selección de artículos, textos, en este caso tenemos una infografía, que nosotros vamos a revisar para posteriormente producir un texto. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Cuando nosotros revisamos las fuentes, debemos seleccionar, bueno, al menos unas entre 3 a 5 fuentes. Cuando ya tenemos seleccionada esa información, debemos aplicar nuestras técnicas de lectura. Y las técnicas que hemos visto en esta oportunidad son, en primer lugar, el subrayado, que consiste en destacar la idea más importante, la información que consideramos más importante, el subrayado, sumillado, cuando realizamos anotaciones al margen, y por último, el resumen. Bien, estas son las técnicas que nosotros hemos revisado hasta ahora. Otros aspectos que debemos tener en cuenta son elementos que están alrededor del texto que también son muy importantes y debemos considerarlos, como son el autor del texto, el año de publicación del texto que nosotros hemos revisado, el título y por último el enlace. Bien, estos elementos también debemos considerarlos dentro de nuestro análisis, porque posteriormente, al momento de redactar el texto, tendremos en cuenta alguno de estos datos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí proponía la lectura de una infografía. Igualmente, nosotros al momento de leer, por ejemplo, un texto continuo, como una publicación en un blog, también tenemos que aplicar nuestras técnicas de lectura, pero veámoslo como un proceso simultáneo. Analizamos y al mismo tiempo vamos recopilando algunos datos o ideas que nos hayan parecido importantes. Ahora, cuando ya tenemos claro el análisis y la selección de ideas, vamos a ir a otro proceso. ¿Bien? Ese otro proceso se refiere a ya la recopilación o el procesamiento de la información. ¿Cómo es que se da? ¿Qué pasos debemos tener en cuenta? Eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces aquí asumimos que ya hemos desarrollado este proceso y el siguiente corresponde al procesamiento de la información. Bien, el procesamiento de la información consiste en lo siguiente. Luego de la lectura, nosotros bien. Luego de la lectura, nosotros debemos identificar cuál será el tema que nosotros hemos leído, cuál es el tema del texto que hemos leído. Segundo, debemos seleccionar algunos datos que nos hayan parecido importantes y también seleccionar los datos que ya mencionamos antes, como son autor, título, año de publicación. Luego, con esos datos, con esas ideas, quedarnos de preferencia con las más importantes que hayamos encontrado. Luego, estas ideas las vamos a organizar en una lista. Bien, elaboramos una lista sin preocuparnos mucho todavía en el orden, la jerarquía, solo elaboramos una lista de ideas. Bien, organizamos todas esas ideas que hemos obtenido producto de la lectura en una lista. Enseguida, cuando tenemos la lista ya confeccionada, debemos centrarnos en dos procesos. Bien, nos centramos en agrupar y esa agrupación puede darse a través de, por ejemplo, cuál es mi tema, cuál es mi subtema.
También puedo organizar a través de contenido, es decir, principal y secundario. Bien, comienzo a agrupar. Cuando ya tengo establecida la relación temática entre las ideas que he establecido, puedo preocuparme y dar especial énfasis a lo siguiente: cuál es principal, cuál es secundario. Cuando ya tengo listo ese paso, debo centrarme y preocuparme mucho más por la elaboración del esquema numérico. Pero ojo, el esquema numérico no como una estrategia de comprensión de textos, porque ese proceso ya lo superamos, ya lo pasamos, lo hemos hecho anteriormente. Debemos centrarnos en el esquema numérico como un momento, una fase para la escritura del texto. Bien, entonces, de todas las ideas que yo he revisado y organizado, me he quedado con la siguiente, ¿no? La idea que yo destaco es la siguiente. Es consideraciones para emprender en redes sociales. Esta vendría a ser mi idea principal y también el tema de mi texto. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar esa información? ¿Qué debo tener en cuenta? La respuesta a esas preguntas las constituyen las ideas secundarias. Por ejemplo, para yo explicar qué consideraciones debemos tener en cuenta en redes sociales, yo he considerado primero que hablaremos acerca de la creación de una marca personal. Segundo, hablar acerca del aprendizaje e información que se da dentro de ese contexto. Y por último, se debe la elección de una o más redes sociales. Esas serían las ideas secundarias que yo he considerado para desarrollar mi texto. Ahora, algunas características que debemos tener en cuenta en el esquema. Primero, que de preferencia nosotros escribimos los enunciados del esquema procurando de que sean frases, porque involucran una mayor síntesis y facilita enormemente la organización de la información que posteriormente utilizaré dentro de mi discurso. Bien, esas serían las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta en el esquema. Ahora veamos cómo se relaciona este esquema con el texto. Bien, vamos a analizar detenidamente el texto. Es un texto breve, un texto de un párrafo. Esta es nuestra redacción. Una consideración aparte, una nota que debemos tener en cuenta es que generalmente vamos a emplear conectores de orden y secuencia y conectores de adición. No son los únicos, hay muchos más, pero probablemente sean los que más utilicemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos destacar dentro de este discurso es el empleo de una estrategia. En este texto vamos a redactar empleando una estrategia discursiva. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un modo de organizar la información. En este caso estamos empleando una estrategia de enumeración. ¿Por qué enumeración? Porque vamos a mencionar partes, datos, momentos, fases de un proceso. Generalmente para eso utilizamos la estrategia. Bien, reitero, vamos a emplear la estrategia enumerativa. Bien, ahora leamos. En la actualidad, según Ibáñez, para emprender en redes se necesita tener en cuenta tres consideraciones. Si observamos detenidamente, lo que está de rojo corresponde a lo que nos habíamos trazado al inicio, ¿no? Nuestra idea principal. Ahora, hay un inciso, hay un elemento que es muy importante destacar. Dice, según Ibáñez, 2013. ¿Por qué es importante esta idea? Porque la información que yo he revisado le pertenece a uno o más autores. Bien, ahora, si yo esa información que he revisado la transcribo literalmente a mi texto o la parafraseo, estaría cometiendo plagio y eso es lo que no debemos hacer. Para ello, debo colocar lo siguiente, ¿no? Debo colocar, por ejemplo, este apellido, es el apellido de la autora del texto que he revisado,
y también colocar la fecha de publicación. Bien, esta es la fecha de publicación del texto que yo he revisado. Entonces, añadiendo ese inciso, nuestro lector asumirá que la información que continúa no es exactamente nuestra, sino que le corresponde a la autora. Y lo que nosotros exactamente estamos haciendo en este discurso es que toda esta información es un parafraseo de la información o discursos que yo he revisado. Bien, entonces es muy importante que al inicio coloquemos, al inicio, tal vez al final, eso puede variar, coloquemos este inciso que aclara de dónde hemos obtenido la información. Bien, continuamos. Cuando ya he presentado la idea principal, bien, acabo de presentar la idea principal, una forma de introducir las ideas secundarias es a través de los conectores, en este caso los conectores de orden. Y dice, en primer lugar, se debe crear una marca personal, la cual consiste en construir una hoja de vida basada en la difusión del conocimiento y el trabajo como profesionales. Perfecto, tenemos ya desarrollada la primera idea secundaria. Si deseo añadir una idea más, como se manifiesta en el esquema, voy a utilizar otro conector de orden. En segundo lugar, emprender en redes representa una oportunidad constante para aprender, puesto que el conocimiento se crea a diario, se comparte y se difunde a través de diversas plataformas. Perfecto, ya tengo la segunda idea secundaria. Vamos a la tercera idea secundaria. Por último, no se debe elegir solo una red social, sino se debe asumir que las redes son distintos canales que posibilitarán la llegada de la marca a los clientes potenciales. Bien, entonces notemos lo siguiente. La estructura es una estructura deductiva que inicia con una idea principal al comienzo. Luego esta idea principal la desarrollo a partir de 3 ideas secundarias. Y estas 3 ideas secundarias están unidas a partir del empleo de conectores de orden. Y en suma, este texto refleja una estrategia discursiva, la estrategia de enumeración. Bien, algunas características que debemos tener en cuenta en la redacción de este texto es lo siguiente: que nuestro texto es un texto expositivo porque su propósito esencialmente es informar. Segundo, que el lenguaje que nosotros empleemos, bien, vamos anotando ello acá. Bien, mencionaba lo siguiente, que nuestro texto esencialmente es expositivo. Segundo, empleamos un lenguaje objetivo y hay un predominio del uso de la tercera persona. Bien, estas 3 características son las que debemos tener en cuenta al momento de redactar. Y tal vez parezca redundante, pero tengamos en cuenta siempre que todo discurso es tal si es que reúne 3 criterios. Primero, que el texto sea coherente, es decir, que todas las ideas estén relacionadas con el tema, que las ideas se relacionen entre sí, que sean precisas. Segundo, todo texto debe estar cohesionado. Esto quiere decir que empleemos adecuadamente los conectores, los signos de puntuación, los mecanismos de referencia. Y por último, que el texto sea adecuado. Es decir, adecuado a una situación comunicativa, como si lo es. Este texto tiene un propósito claro, está dirigido a un lector ideal y hay claridad en el lenguaje. Y no nos olvidemos de este criterio, ¿no? La ortografía. Debemos tener mucho cuidado siempre. Hay que, cuando se termina el texto, ya en la versión final, nosotros debemos preocuparnos en editar esos detalles, leer tal vez en voz alta el texto. Eso nos ayuda muchísimo. Y tener siempre a la mano una aplicación, o en todo caso nuestro diccionario, que nos permita identificar con
precisión y rapidez aquellos errores que pueden superarse muy muy rápido. Bien, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias. Hasta luego.